Epa, epa, me lleva al trote y en cada esquina me da un azote. ¿Acertaste? Hoy en Huerto Mexicano hablaremos de el epazote. Acompáñame. El nombre de epazote es de origen náhuatl y viene de los vocablos epatl, hedor, y zotl, lágrimas, y se debe al fuerte y penetrante olor de la misma planta. También con el nombre de epatl se denomina al zorrillo y es por eso que vamos a encontrar esta planta con el nombre de epazote de zorrillo o hierba del zorrillo. En otros lugares se le conoce como apazote, ipazote o paico. En México existen más de 20 variedades de esta planta. El día de hoy les presento las 3 más comunes y empezamos por el epazote morado y debe su nombre a que el color de esta planta va a tener tonos precisamente entre morados y rojizos. De este lado tengo el epazote denominado epazote de zorrillo, que es uno de los más intensos porque el olor es realmente fuerte. Incluso si lo tocas después de un rato, tu mano va a oler a epazote bastante. Así. Y de este otro lado tengo el epazote común o epazote verde. La diferencia entre uno y otro lo vamos a encontrar en el fuerte olor y también en las hojas. El epazote común o el epazote verde tiene las hojas un poquito más redondeadas en las puntas, mientras que el epazote de zorrillo las tiene más definidas y terminan en punta. Aquí está. Este es el epazote morado, el epazote de zorrillo y el epazote verde, aunque hay otros tipos de epazote. Veamos las propiedades y los usos de esta planta. Los beneficios de esta planta es que contiene vitaminas A, B6 y C, además de algunos minerales como calcio, potasio, zinc y fósforo. En México esta planta se utiliza en la medicina tradicional para tratar padecimientos estomacales como cólicos. También se emplea para despertar el apetito y para tratar cuadros de diarrea y vómito, pero se utiliza principalmente para desparasitar. Hay que tener en cuenta que el epazote es muy fuerte y que debemos tener cuidado con la dosis que estemos empleando, sobre todo cuando se utiliza en niños. Es recomendable que no lo consuman mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y siempre es recomendable que consultemos con nuestro médico. Además del uso medicinal de esta planta, la utilizamos en diferentes platillos tradicionales de la cocina mexicana. Entre estos platillos destacan los frijoles negros de olla, el mole de olla. También lo utilizamos para cocinar los tradicionales esquites, hongos y los chilaquiles. Actualmente el uso del epazote en algunos platillos ha disminuido, como en los chilaquiles, que los puedes encontrar con o sin epazote, pero los chilaquiles tradicionales deben de llevar una ramita de epazote, y esto no lo digo yo, sino Cantinflas. A ver cómo hacen unos chilaquiles. Pues se cortan las tortillas, se fríen, se le pone la salsa y cuando ya está se le pone el queso. ¿Y qué pasó con el ajo, la cebolla y el epazote? ¿Ya vio cómo no sabe? Déjame en los comentarios cómo conoces esta planta y en qué platillos lo utilizas. No olvides suscribirte y compartir este video si es de tu agrado. Ahora acompáñame a ver los cuidados principales para tener nuestro epazote en una maceta. El epazote es una planta que requiere estar varias horas bajo el sol, por lo que lo puedes poner en sol directo. En cuanto a la tierra, requieren que sea un suelo ligero, por lo que si lo tienes en una maceta vamos a buscar que tenga un muy buen drenaje, aunque lo podemos tener también en suelo directo. Vamos a aplicar un sustrato ligero en nuestra planta. El epazote es una variedad de quelite y por lo tanto va a requerir bastante agua. Y vamos a hacer el riego de esta planta cada tercer día o por lo menos de 2 a 3 veces a la semana. Vamos a procurar hacer el riego en la parte de abajo sin mojar las hojas en la parte alta.
Ten en consideración que si adquiriste una planta de epazote y la estás trasplantando, debes de regarla para que no sufra en el trasplante. El clima ideal para cultivar el epazote son en climas templados, aunque resiste también los climas cálidos. El epazote es una planta resistente a diferentes plagas, pero es atacada fácilmente por el hongo de oidio y lo vamos a ver en sus hojas que comienzan a llenarse de un polvillo blanco. Así que debemos de tener cuidado con el nivel de humedad de nuestra planta. Tengo, por ejemplo, epazote que también ha sido afectado por este hongo. El epazote es una planta que alcanza de los 40 a los 100 centímetros de altura, por lo que si es necesario vamos a colocar un soporte en nuestra maceta para ayudar a nuestra planta. De esta manera. Lo que vamos a hacer para cosechar nuestra planta y que ésta se renueve es retirar primero las hojas más viejas. Y estas son las que vamos a emplear en nuestros preparados. Las hojitas más tiernas y nuevas van a tener un sabor más tenue, mientras que las hojas más viejas y grandes van a tener un sabor muchísimo más concentrado. Las flores del epazote son diminutas en color verde y un poquito blanquitas, que las alcanzamos a ver de manera diminuta. Y una vez que se secan podemos extraer la semilla. Simplemente tomamos un poco de la planta, rotamos y aquí las tenemos. Aquí alcanzamos a ver las semillas, son estas negritas que tenemos al fondo. Y esto es lo que vamos a llevar para sembrar. El epazote se puede reproducir fácilmente simplemente esparciendo las semillas sobre la tierra y colocando una capa muy ligera de tierra sobre ellas, o lo dejamos así porque no es necesario cubrir tanto. Si nosotros sembramos periódicamente con 2 o 3 semanas de espacio entre una siembra y otra, vamos a tener epazote en diferentes tamaños como estos que tengo aquí, que esto es lo ideal para tener hojas frescas de epazote durante todo el año. Recuerda que si les interesa estos temas de jardín, les dejo un enlace de la stevia, que aquí la tengo en la parte de aquí arriba. Si cuidamos bien nuestra planta de epazote nos puede durar hasta 2 años, aunque son plantas anuales y se renuevan a través de las semillas. Si nosotros no tenemos el cuidado de retirar las semillas, estas se van a reproducir fácilmente y es una planta invasiva, por lo que dentro de poco tendremos muchas más matas de epazote. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Nos vemos pronto con más plantas para nuestro huerto y nuestro jardín. Hasta la próxima.